1981, Carlos Alberto Reutemann estuvo a punto de lograr el ansiado título del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Fue subcampeón en aquella ocasión. Pero entre 1980 y 1981, Lolle establece un récord. Logra 15 puntuaciones consecutivas dentro de la Fórmula 1. En aquellos años se puntuaba 9, 6, 4, 3 y 2, 1. Ese récord lo bajó Schumacher en el año 2002. Continuamos entregando la vida de Carlos Alberto Reutemann, Lolle. La quinta fecha de la temporada fue el Gran Premio de Bélgica y ese 17 de mayo de 1981 quedó marcado como el día en que Carlos Alberto Reutemann ganó su última carrera en la Fórmula 1 y también como el último triunfo de un argentino en la categoría. El Autódromo de Zolder fue el escenario de una competencia donde lo técnico otra vez tomó un papel preponderante y donde se repitieron accidentes peligrosos de pilotos y mecánicos. La FISA declaró definitivamente legales las suspensiones hidroneumáticas porque no tuvo forma de prohibirlas. El sistema, además de ser inseguro en pista en su combinación con las famosas polleritas, también resultaba riesgoso en la revisión técnica, porque si el auto no subía a los 6 centímetros reglamentarios, inmediatamente era excluido, como por ejemplo le pasó a Jones tras marcar la pole en la primera tanda. El viernes Lolle protagonizó un desafortunado accidente en el cual se llevó por delante a un mecánico de Osella en la calle de boxes cuando este cruzó sin mirar y se metió entre las ruedas del Williams que iba rumbo a la pista. El impacto de la cabeza contra el piso causó en Giovanni Amedeo una fractura de cráneo. Transportado con urgencia a un hospital, el joven nunca pudo recuperarse y falleció 2 días después sin haber recobrado el conocimiento. El argentino quedó choqueado y lógicamente le costó seguir trabajando durante ese día y a lo largo del fin de semana. Sin embargo, logró el mejor tiempo de clasificación. La estrechez de los boxes, más otras tantas cosas, dieron cuenta de un circuito totalmente inadecuado para la Fórmula 1 de entonces. Además, el accidente provocó reacciones imaginables, sobre todo porque los pilotos, mucho antes de esto, ya venían exigiendo varios puntos para mejorar la seguridad. Los mecánicos tomaron una medida simbólica en la grilla, reivindicando sus derechos a trabajar en mejores condiciones, y algunos pilotos se solidarizaron con ellos. Villeneuve, Prost, Laffite y Pironi dejaron sus autos, caminaron hacia el frente y quedaron a la espera de una reacción por parte de los demás. Pero la mayoría hizo caso omiso, obedeciendo a sus jefes de equipo alineados con Eccleston, quien urgía a que cada uno volviese a su puesto. Hubo discusiones de tono crecientes y la confusión fue ganando el ámbito del lugar. Cuando se reacomodó la situación, algunos se estaban terminando de atar, otros todavía ubicando sus autos y otros ya listos como Reutemann, que empezó a preocuparse por la temperatura de su máquina. El caos siguió y apareció la luz verde luego de que Riccardo Patrese desde la segunda fila hiciera 1000 señas alertando que su motor no había arrancado. Para colmo, un mecánico de Arrows se metió en la pista para ayudarlo y su coequiper Siegfried Storr, que venía lanzado, lo atropelló y apretó contra el auto del italiano. Una verdadera locura. Encima, mientras lo asistían en plena recta principal, el pelotón de punta pasó a ritmo de carrera por el lugar, cumpliendo la primera vuelta porque nunca apareció la bandera roja. Afortunadamente, en medio de tantos desaciertos, se constató que la vida de David Luckett no corría riesgo y solo presentó fracturas en las 2 piernas. Cuando se volvió a largar, Reutemann no pudo doblar en punta en la primera curva, pues se mostró más preocupado por Piquet que por Pironi,
quien aprovechó el hueco en el lado interno y saltó al liderazgo gracias a la buena aceleración de la Ferrari Turbo. En las primeras vueltas, el trencito tuvo al francés adelante, seguido por Lolle, Piquet y Jones, apretados en unos pocos metros. Inclusive el argentino estuvo cerca de superar al auto de Maranello en un par de ocasiones, aunque cuando parecía que podía saltar a la punta, terminó quedando cuarto porque erró un cambio y fue superado por el brasileño y por su compañero de equipo. En esa primera parte de la competencia sucedió de todo. Inclusive poco después, el francés casi perdió el control de la 126C en la chicana. Pero la gran polémica se dio en la vuelta 10, cuando Jones golpeó a Piquet y provocó la ira desatada del piloto de Brabham, que apenas regresó a los pits fue a quejarse al box de Williams. Justamente los dos autos del equipo de Frank quedaron solos adelante cuando Pironi comenzó a perder terreno porque luego de ese salto en la chicana algo se dañó en la Ferrari. Jones era líder, seguido de cerca por el argentino, y de pronto, sin que nada lo hiciera presumir, en el 19º giro, el australiano desapareció de la pista, despegando peligrosamente hacia el guardrail al que golpeó con fuerza. El camino quedó libre para Reutemann. Faltaba más de la mitad de la competencia, pero el santafesino tenía tan lejos a sus escoltas Jacques Laffite y Nigel Mansell que fue dueño en todo momento de la situación durante las vueltas restantes. Sobre la parte final apareció la lluvia y la dirección de la prueba decidió de inmediato terminar la carrera 16 giros antes de los 70 previstos, lo que hizo todo más fácil aún. 9 podios seguidos para Lolle, la racha de resultados puntuables que se estiró increíblemente a 15, los rivales directos que no sumaron y el campeonato que se le ofrecía cada vez con más claridad. Reutemann estaba en un momento inmejorable. En Bélgica se quedó con pole, récord de vuelta, pruebas de tanques llenos, la carrera y la punta en el campeonato con 12 unidades de ventaja sobre Piquet y 16 sobre Jones. De acuerdo a todo eso, bien pudo sentirse en el mejor de los mundos. Sin embargo, su cara en el podio simbolizó una sensación de amargura y tristeza perfectamente entendible. Lolle parecía ausente. Solo fue para cumplir y no accedió ni al saludo ni a los honores habituales de la ceremonia. Su último triunfo en la Fórmula 1 no tuvo festejos. Tras ese triunfo en Zolder, vino el Gran Premio de Mónaco y fue ahí lamentablemente donde se cortó la impresionante racha de 15 carreras consecutivas, sin contar Sudáfrica, llegando entre los 6 primeros. Un récord histórico que recién fue superado en 2002 por Michael Schumacher. Aquello fue algo estupendo, significó lo que era por entonces un calendario completo. Claro que en este caso, sumando la segunda mitad del 80 y la primera del 81. En los primeros giros de carrera en el Principado, Nelson Piquet, Gilles Villeneuve y Nigel Mansell eran perseguidos por Lolle. El argentino presionó fuerte al británico y lo persiguió a centímetros. Repentinamente, en la 13ª vuelta, el piloto de Lotus realizó una maniobra extraña en la horquilla del Hotel Loebs por la rotura de un soporte de la suspensión trasera y Reutemann no pudo evitar un toque leve contra la cola del auto del inglés. Lolle debió parar en boxes para cambiar la trompa dañada del Williams, luego regresó a pista y bien pudo llegar en la zona de puntos, pero la caja empezó a fallar, se quedó sin segunda velocidad y abandonó en la vuelta 33 de las 76 de carrera. Al menos, también la deserción de Piquet, que cometió un error y se despistó yendo en punta cuando era presionado por Jones, le sirvió al argentino para sostener la diferencia en el campeonato con el brasileño. Por su parte, el australiano sufrió una imprevista falla que lo privó del triunfo a solo 5 vueltas del final, circunstancia que aprovechó Villeneuve para alzarse con la victoria tras lucirse con la Ferrari Turbo en el intrincado circuito callejero.
Justamente el canadiense volvió a ganar en la fecha siguiente, el Gran Premio de España, una carrera con gusto amargo para Reutemann a pesar del cuarto puesto final. Villeneuve largó séptimo y tuvo un gran arranque. Se colocó tercero detrás del argentino y a poco de cerrar la primera vuelta lo superó para ponerse como escolta de Jones. Quien protagonizó una partida para el olvido fue el poleman Laffite, que cayó al puesto 11. En la vuelta 14, el australiano llevaba 10 segundos de ventaja, era cómodo puntero y sorpresivamente se despistó de manera increíble. Ahí Shields quedó adelante con Lolle detrás. El argentino lo presionó y lo buscó por todos lados. El piloto de Ferrari era lento en lo sinuoso, pero siempre tapó bien los huecos, y cada vez que aceleró en lo derecho, el motor turbo lo ayudó para sostenerse primero. Reutemann, a pesar de 1 en 1000 intentos, no lo pudo superar y para colmo empezó a sufrir con la caja de cambios. Un problema que en la vuelta 62 de las 80 previstas le hizo perder 2 puestos a manos de Jacques Laffite y John Watson. Al menos en el final aguantó a Elio De Angelis. Aquel fue el último triunfo de Gilles Villeneuve en la Fórmula 1 y la última carrera en Jarama, el circuito madrileño. Hoy todavía se recuerda ese frenético trencito con Gilles como locomotora y el arribo final del quinteto en apenas 1 segundo 23 centésimos. Reutemann sacó algo más de ventaja en el campeonato. La diferencia pasó a ser de 13 puntos a Jones, 15 a Piquet y 16 a Villeneuve, quien se acomodó bien arriba tras 2 éxitos consecutivos. Algo increíble sucedió en la octava fecha del año, justo a mitad de temporada. Williams decidió cambiar de proveedor de neumáticos, dejó Michelin y comenzó a utilizar Goodyear al igual que Brabham. Y al equipo de Frank el cambio le cayó muy mal. Ecclestone, que fue el ideólogo de esta movida, escudado por cuestiones políticas y su enfrentamiento con los teams franceses, terminó sacando una clara ventaja técnica a favor de su equipo. Y esa situación, sin dudas, fue la bisagra de 1981 para Carlos Alberto Reutemann. Es que las gomas Michelin venían funcionando muy bien en el Williams y desde las primeras pruebas que se hicieron con las cubiertas americanas, siempre el Brabham fue claramente más rápido que el FW07. Desde el estreno en el Gran Premio de Francia el 5 de julio, el tema fue un dolor de cabeza para Lolle y el rendimiento del auto cayó drásticamente. En clasificación, por ejemplo, quedó séptimo a 1 segundo 47 del poleman René Arnoux y Jones fue noveno a 1.58. Esa competencia, que se disputó en 2 partes a raíz de que una intensa lluvia obligó a la bandera roja, arrojó el primer triunfo en Fórmula 1 de Alain Prost. Piquet, que largó cuarto y tomó la punta en la primera partida, llegó a liderar muchas vueltas en ese primer segmento de competencia, pero finalmente en la suma de tiempos culminó tercero. Reutemann, hasta antes de la interrupción, era cuarto, aunque una falla de alimentación lo retrasó y terminó décimo sin sumar. Igual, lo peor para él fue empezar a darse cuenta que con las Goodyear ya nada sería igual. Y para reafirmar aquel sentimiento, hubo un dato muy claro. Hasta esa cita en Dijon, Lolle había sumado 37 puntos y luego de ella, hasta el final del calendario, solo reunió 12 unidades. En la carrera siguiente en Inglaterra, Reutemann consiguió el mejor resultado entre las fechas 6 y 15, porque luego de 68 vueltas al veloz Silverstone, terminó como escolta del sorprendente ganador John Watson. Arnoux hizo la pole a 240 km por hora de promedio y los Renault Turbo marcaron el paso como sucedía en todos los circuitos rápidos por entonces. Lolle apenas clasificó noveno y Jones séptimo. En este gran premio se inmortalizaron aquellas imágenes de Gilles Villeneuve intentando seguir con toda la Ferrari rota tras un despiste en la chicana de ingreso a la recta principal, en el que arrastró en el tercer giro a Alan Jones y Andrea De Cesaris.
En la punta, el único que se mostró en condiciones de perseguir al equipo francés fue Nelson Piquet, pero el brasileño pinchó un neumático en la vuelta 11 y sufrió un espectacular despiste donde se desprendieron 3 de sus 4 ruedas. Un golpe tremendo. De hecho, fue retirado en ambulancia del lugar. Cuando parecía que a Renault no podía escapársele la victoria ni el 1-2, primero falló el auto de Alain Prost y después tuvo una merma el de Arnoux que también terminó abandonando. Así, a solo 8 vueltas para el final, tomó la punta el McLaren de John Watson, quien llevó por primera vez al triunfo a un auto realizado con fibra de carbono ante la algarabía del público británico. Reutemann esta vez no tuvo inconvenientes, protagonizó una actuación sin fisuras y por mérito propio, más problemas ajenos, culminó segundo detrás del irlandés. De ese modo, el argentino acumuló 17 puntos de ventaja sobre Piquet y 19 sobre Jones. Una buena distancia, porque midiéndolo en otros términos, era una diferencia de 2 carreras con 6 por delante. 2 semanas después, en el Gran Premio alemán, sucedió algo inverosímil. Williams no le brindó a Lolle un chasis nuevo que le había prometido tiempo atrás, y encima decidió darle a Jones el único motor con versión mejorada y más potente que Cosworth le había entregado al equipo. Todo eso, a pesar de que Reutemann era quien lideraba el campeonato y con amplia diferencia. Presión del australiano, castigo aún por lo de Brasil, prioridad de Jones para Williams, pase lo que pase. Igual, Lolle, más allá de no tener los mejores elementos, se las arregló para clasificar tercero delante de su compañero que se ubicó cuarto y de Piquet sexto. Sin embargo, se dio cuenta ese sábado que en el equipo nadie estaba feliz por lo que había hecho, y para él fue un cuadro de situación muy particular que lo indignó. Como confesó muchos años después, se sintió manoseado y triste con todo eso. Para colmo, el domingo apareció una falla en su auto y debió apelar al muleto que tenía un motor muy usado para alargar la competencia. Hizo una gran partida, se metió segundo y gracias a una puesta a punto fenomenal como él sabía lograr, le dio batalla al inicio a los cucos de ese entonces, los veloces Renault Turbo de los franceses Prost y Arnoux. Lamentablemente, en la vuelta 27, su impulsor no aguantó el ritmo y se rompió. Jones, yendo en punta, tuvo problemas y no sumó puntos, pero Piquet resultó vencedor y le recortó 9 unidades al argentino. Con el paso del tiempo, Lolle confesó que en esa carrera sintió haber perdido el campeonato, por lo que sucedió el fin de semana, porque cuando llegó a boxes tras el abandono, nadie ni siquiera le preguntó qué le había pasado, y porque Frank Williams declaró a la prensa que mientras Jones tuviese chances matemáticas, lo seguiría apoyando. Un desatino lo del dueño del equipo, ya que a esa altura Reutemann le había sacado a su compañero 19 unidades con 45 en juego, y el gran rival Piquet se había colocado a solo 8 puntos. En Seldweg, un circuito que siempre fue de motor, el Gran Premio de Austria se terminó definiendo por los neumáticos y no en función de los caballos de ventaja que tenían los motores turbo. Jacques Laffite le ganó brillantemente a los pilotos de Renault, Prost y Arnoux, quienes habían arrancado sólidos adelante. El mal comportamiento y los problemas de adherencia de los usuarios de Goodyear hizo que ni los hombres de Williams ni Piquet pudieran luchar por el triunfo. Reutemann partió quinto, justo delante de Jones que lo hizo sexto y de Piquet séptimo, pero ambos lo superaron luego de un leve despiste del argentino en la segunda vuelta, en el que se le rompió una de las polleritas que ayudaban al efecto suelo. El brasileño ocupó el último escalón del podio, Jones fue cuarto y Lolle culminó quinto. Laffite dio el golpe de escena que le faltaba para transformarse en otro postulante al título. Con 4 pruebas por disputarse y 36 puntos en juego, Reutemann siguió arriba con Piquet a 6 unidades, el francés nuevo tercero a 11 y Jones cuarto a 18. Aún así,
Williams siguió bancando al australiano como el piloto número 1 de la escudería. El 30 de agosto se disputó el Gran Premio de Holanda en Zandvoort y el abandono de Reutemann tras un toque con Laffite fue clave y doloroso. Al inicio, la fila india era Prost, Arnoux, Jones, Piquet, Laffite y Reutemann, o sea, los candidatos al título todos juntos. Arnoux se retrasó y mientras tanto, el dúo Laffite-Reutemann luchó fuerte por el cuarto lugar. La pelea estaba en su punto de mayor tensión, con Lolle buscando al francés por todos los medios para no permitir que Piquet, quien los precedía, se escapara demasiado. Pero en el giro 18 de los 72, llegó en la primera curva, la famosa Tarzán, el toque entre ambos autos que eliminó a los dos. En el caso del Williams del argentino, se dañó la suspensión delantera izquierda y con ello se quebró también la ilusión del santafesino de sostener la ventaja en el certamen. Reutemann reconoció tiempo después que debió tener más paciencia, pero que la presión que tenía por no sentir el apoyo del equipo lo llevó a no resolver adecuadamente esa disputa. Piquet, de este modo, se encontró con sus dos rivales afuera en el mismo momento. Algo decisivo a favor del brasileño, que hizo una carrera inteligente y sobre el final superó a Jones cuando apenas faltaban 4 vueltas. El ganador fue Prost, pero el premio mayor se lo llevó el carioca, que ese día pasó a compartir la punta del campeonato con Lolle y a ubicarse en una posición psicológica ideal. Reutemann se fue con las manos vacías, solo quedaban 3 carreras por delante y el campeonato quedó a 0 entre ambos, como si no hubiese empezado. Una terrible decepción para el argentino, que venía liderándolo en solitario desde hacía 9 fechas y por momentos con gran diferencia.